Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Vadillo Ávila, estudiante de segundo semestre del programa técnico profesional en procesos de gestión pública territorial del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO. Hoy voy a hablarles de los aspectos positivos y negativos de la atención al cliente en los sectores públicos y privados con sus servidores. Primero voy a hablar de los servidores públicos. Los servidores públicos son personas formadas y capacitadas para ejercer un servicio de utilidad social. Los servidores públicos por lo general prestan servicios al Estado, instituciones estatales como escuelas, hospitales, entre otras. Son los encargados de hacer llegar el servicio público a toda una comunidad. El servidor público suele administrar recursos que son estatales y por lo tanto le pertenecen a la sociedad. Por esto, cuando un servidor público comete delitos, por ejemplo, como malversación de los fondos, está atentando contra la riqueza de la comunidad. Eso es un servidor público. Debemos tener en cuenta que los servidores públicos tienen una responsabilidad constitucional también. El servidor público, de hecho, debe manejar los recursos públicos, confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su labor debe ser intachable, ya que el pueblo confía en su honestidad, lealtad y transparencia al ejecutar esos recursos del erario público. El servidor privado, en cambio, es esa persona que trabaja para entidades privadas, es decir, por fuera del gobierno, entidades independientes, con sectores productivos específicos en pro de beneficiar a un particular. Aunque sean campos un poco diferentes, los servidores públicos y privados trabajan siempre con la comunidad, con las personas. El Estado trabaja para el pueblo y el sector privado depende del pueblo. Ambos viven para servir, atender, gestionar y ayudar al ciudadano. Todo servidor público o privado debe tener un excelente comportamiento con el ciudadano, colocando en práctica una buena ética, amabilidad, eficacia, eficiencia y demostrar siempre sus valores. Brindar un buen servicio trae consigo beneficios para la entidad, ya que un cliente satisfecho habla muy bien de esta, recomienda el incentivo a sus conocidos para que hagan parte de esta. Y como bien sabemos, las entidades desean tener siempre consigo un sinfín de clientes. Aunque para muchos de nosotros es desconocido, en Colombia existe un programa nacional del servicio al ciudadano, el cual se ha encargado de crear unas normas que rigen y controlan el servicio al ciudadano. Todo esto por la necesidad de que el ciudadano cuente con servidores eficaces que tengan un manejo debido del proceso. Para las entidades públicas o privadas existen también las normas ISO 9001, las cuales reúnen un conjunto de requisitos que deben seguir las entidades para proveer un buen servicio a una gestión de alta calidad. Toda esta reglamentación estipulada nos demuestra cuán importante debe ser para un servidor brindar un servicio completo y eficaz a los ciudadanos, donde el respeto por cada uno de ellos, sin importar cuál sea la problemática, debe ser solucionado. Anteriormente se hablaba de que las entidades privadas brindaban un mejor servicio en comparación con las entidades públicas, y es verdad, eso pasaba, ya que éstas manejan servidores eficaces y comprometidos con la empresa, como lo exigen los parámetros para un buen servicio. Mientras que en una entidad pública, tardaban quizás meses en responder una solicitud, queja o reclamo. Las entidades privadas lo hacían en horas, en días o semanas, es decir, un poco más rápido, ya que reconocen la importancia del ciudadano para su empresa o institución. Pero con el pasar del tiempo, las entidades públicas notaron esta desventaja que tenían ante el sector privado y decidieron con otras comunidades y con el descontento afianzarse y empoderarse de esa entidad pública y llevarla a unos estándares altos para ofrecer un mejor servicio. Los aspectos positivos y negativos del servidor público. Bueno, como hemos notado anteriormente, en ambos sectores se presentan aspectos negativos y positivos, los cuales resaltaré a continuación. En entidades públicas suelen ser más los aspectos negativos que se presentan, iniciando porque la forma de contratación, por lo general, o en su gran mayoría, son por encargos políticos o cuotas políticas. Es decir, llegan a contratar muchas veces
a personas seleccionadas a dedos sin tener la experiencia, el conocimiento y la habilidad para atender a un ciudadano. Pues no se preocupan en que ese servidor o esa persona que va a atender al cliente tenga un conocimiento amplio en el sector en que se maneja, en este sentido, en el sector público, que maneja cualquier cantidad de dependencias dentro de la misma institución. Ese servidor debe tener un conocimiento amplio, un conocimiento a profundidad con respecto de los programas o temas que manejan cada una de ellas para poder brindarle, sí, al ciudadano una información eficaz, una información muy completa para que ese cliente o ese ciudadano se vaya contento con la información que se le brinda y no darle o no brindarle una información errónea o con inseguridades de que él pues se vaya insatisfecho. Eso es lo que se ve muchas veces en el sector público. Eso debemos mejorarlo. Nosotros como futuros servidores públicos nos vamos a tener que mover en diferentes áreas. Esta área de atención al ciudadano es fundamental porque de pronto por ahí es por donde vamos a empezar y debemos tener claro cuáles son nuestras funciones y estar muy bien preparados para brindar una atención de calidad, una atención de conocimiento, con seguridad, que el ciudadano sienta que con la persona que está hablando tiene las capacidades para atenderlo de buena forma. Entonces, los aspectos positivos que he notado son a la amabilidad, la eficacia, el conocimiento de la entidad, el direccionamiento con respecto a los problemas o la problemática que quiere resolver ese ciudadano. Sí, la cortesía, que es lo más importante cuando uno entra a una oficina, lo primero que uno ve o quiere ver en un servidor público es un saludo cortés, una sonrisa y un buen recibimiento. Eso he notado como aspectos positivos. Como aspectos negativos en el sector público, bueno, he evidenciado en muchas personas el desconocimiento de lo que, en lo que están trabajando, el desconocimiento de los programas que maneja la entidad como tal, porque es que deben de estar empapados en todo lo concerniente a esa entidad que representan. Por eso se llama atención al ciudadano, atención al cliente, porque deben de tener pleno conocimiento de lo que están manejando. Por eso es importante estar muy bien preparados y capacitados para ser contratado en esta cartera, que es muy importante ya que es la cara visible de cualquier entidad. El buen trato es fundamental. Entonces, esos son los aspectos negativos que yo he notado en muchas veces, pues, mala cara de la persona o, de hecho, en personas de la tercera edad, adultos mayores, uno debe ser recursivo y a veces no lo son. He evidenciado de que muchas veces son muy técnicos a transmitirle la información a ese adulto mayor y ellos no lo van a entender. Entonces le explican de una forma que al contrario enredan más al ciudadano, en este caso al adulto mayor. Entonces no le prestan, no le brindan la información de pronto más clara o más castiza, como le llama uno. Deberían de manejar los dos lenguajes, por decirlo así, porque en este campo de atención al ciudadano en el sector público, uno debe estar preparado para atender toda clase de personas, de todo extracto y de cualquier cultura. Entonces debemos estar preparados para eso. En el sector privado he evidenciado, pues, en aspectos positivos, la cortesía de entrada, la amabilidad, la eficacia, el interés o lo importante que lo hacen ser a uno al momento de uno entrar a esa oficina. Le brindan algo de tomar a uno, que necesita, siempre van un paso adelante de lo que uno requiere y además le brindan información a uno adicional a la que uno está requiriendo. Entonces eso es muy importante en este sector porque si son personas muy preparadas, personas que cogen por meritocracia, por calidad, por preparación. Entonces eso es importante porque ya uno sabe que va a una empresa privada
y pues en la gran mayoría uno lo que va a conseguir es una buena atención y eso es muy importante. Los aspectos negativos, algunos de los aspectos negativos a veces es que no tienen paciencia, la impaciencia, la intolerancia ante el ciudadano. Es decir, a veces uno no entiende o no capta la información inmediatamente y a veces ellos se molestan porque uno le requiere que le vuelva a explicar pues, el procedimiento o la situación que uno tenga que hacer. Entonces, eso es una de las cosas que he evidenciado, a veces la mala cara, o como quien dice, pues la inatención que le brindan a uno o no le dan la importancia que uno requiere, a veces por el aspecto pues, personal, como lo evidenciamos en uno de los videos, que a veces a uno lo atienden según su apariencia y eso lo he evidenciado mucho en las empresas privadas, ya que por lo general algunas manejan clientes de un estrato muy alto, de un estatus bastante alto, por decirlo así. Entonces, tienden a veces esos servidores privados que atienden al público, tienden a ser muy selectivos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos entrar a acabar eso. Debemos entrar a que si el servidor público que nos está atendiendo no tiene esas capacidades, nosotros también podamos brindarle una ayuda, ¿sí? Porque también estamos para ayudarle en pro de que mejore esa atención y para que no logre o no más adelante no tenga algún inconveniente con ese ciudadano que al quejarse puede traerle y ocasionarle problemas a esa persona, ya que, como lo dije anteriormente, el servicio al ciudadano o atención al cliente es la cara visible de una empresa. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser un buen ciudadano, de bien, un ciudadano atento, un ciudadano que aprende a tratar a las otras personas. ¿Por qué? Porque uno, después de ser bien atendido, uno también va a atender bien a la otra persona. Entonces, debemos tener en cuenta todos esos aspectos. Creo que ya hablamos bastante de todo esto, entonces debemos tener muy en cuenta que los servidores públicos son todos aquellos que trabajan para el pueblo. Eso lo debemos tener claro y también recalcárselo a esa persona que atiende al servicio público o al ciudadano de a pie, como le llamamos, que ellos trabajan para la sociedad, para la comunidad, para el ciudadano y deben estar abiertos a cualquier temperamento, ¿sí? Cualquier temperamento del ciudadano y darle manejo con paciencia, con amabilidad, con eficacia. Y con eso le aseguro que lograremos una excelente atención con los ciudadanos y la comunidad. Yo solamente quiero dejar en este video, quiero dejar claro de que nosotros estamos hechos para servir, sea entidad pública o privada, estamos hechos para servir. ¿Por qué? Porque el servir a nosotros como futuros administradores públicos, el servir nos llena de orgullo, el servir debe llenarnos de satisfacción, sin esperar nada a cambio. Por eso los invito a que continuemos con esta gran labor de una buena atención al ciudadano. Muchas gracias.